Muy buenos días o muy buenas tardes, depende del momento del día en que nos visualicen. Queríamos ofrecer una charla hoy sumamente sencilla, nada erudito, el contenido muy elemental sobre cómo manejar y cómo leer la Biblia, ¿no? Varias personas nos han dicho que en este tiempo de confinamiento, en que nos toca estar encerrados en la casa, les gustaría leer la Biblia, pero la tienen en la casa, pero que a veces se sienten un poco perdidas, ¿no? Y es verdad que es bueno orientarnos dentro de este mundo extenso y muy vasto que es la Sagrada Escritura, orientarnos. Entonces, la charla muy breve que estamos ahora grabando, que ponemos a disposición de la parroquia, es una charla, como les digo, nada elevada ni nada erudita, de las horas y horas y horas que podríamos invertir hablando de la Biblia. Hemos tenido muchos cursos de Biblia en la parroquia, muchos han participado, muchos saben cómo se puede ir muy a fondo en los textos bíblicos. Esta charla no quiere ir a fondo, para nada. Es simplemente algunas pistas muy sencillas y muy concretas sobre cómo leer la Biblia. Primero sobre cómo manejar la Biblia y después sí algunas indicaciones muy sencillas sobre cómo leerla. La Biblia la tenemos en casa y la vemos como un solo libro, pero la mejor forma de entenderla es como una biblioteca. La Biblia es como si tuviéramos una estantería llena de volúmenes que se han reunido en un solo volumen, pero que realmente es una colección de escritos, lo sabemos muy bien, escritos a lo largo de mucho tiempo por muchos autores distintos. La Biblia contiene 73 libros distintos, independientes. Cosas muy prácticas, para los que sean ya un poco mayores, gente un poco de edad. Qué bueno tener una Biblia con letra grande. A veces hemos tenido aquellas Biblias con papel muy fino, en poco tamaño, pero que entonces nadie se puede atrever a leerlas, porque realmente está todo ahí tan concentrado que nos perdemos. Qué bueno tener una Biblia, esta que tengo yo, con una letra, por ejemplo, aquí bastante grande, con márgenes en los lados, donde uno pueda incluso con un lápiz escribir cosas, subrayar, hacer un interrogante sobre aquel punto que no lo acaba de entender, con márgenes amplios al lado del lado, con letra grande. Es una primera indicación muy práctica que nos ayuda a leer con afán, con buena disposición, la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mucha gente? Que se pierden. Que dicen, bueno, sí, yo tengo la Biblia en casa, pero ¿por dónde? ¿Cómo entender? Hay textos tan diversos. Yo intuyo, me doy cuenta de que son de estilos muy diferentes. No sé muy bien cómo orientarme dentro de este mar, de este océano que es la Biblia, ¿no? Entonces me parece que lo que es bueno es tener una idea general, muy general, del contenido. Evidentemente hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no sé buscar un pasaje, ¿no? Lo sabemos que todos los libros de la Biblia, en cualquier Biblia impresa, se conocen por una abreviatura del título. Por ejemplo, Gen para Génesis, Ex para Éxodo, y después se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. Entonces, si alguien le dice, vamos a buscar el versículo 14 del capítulo 3 de Marcos, pondremos Marcos, MC, Marcos, capítulo 3, 14. Yo tengo que buscar el Evangelio de Marcos en la Biblia, tengo que buscar el tercer capítulo y tengo que buscar el versículo 14, ¿no? ¿Y qué hay en la Biblia? Una vez tenemos esta orientación general. Evidentemente, no hay ni que repetirlo, la Biblia consta de dos partes fundamentales: el Antiguo Testamento, la escritura del pueblo de Israel antes de Jesús; el Nuevo Testamento, mucho más breve en extensión, para nosotros la parte más importante, que son los escritos de los discípulos de Jesús. Ya después de la muerte y resurrección de Jesús, los escritos de sus seguidores. ¿Qué hay en el Antiguo Testamento? 46 libros.
Si cogemos la Biblia, agarramos la Biblia, nos daremos cuenta enseguida que el Antiguo Testamento es, en extensión, como les digo, la mayor parte. Esto es el Antiguo Testamento, todo esto, en esta edición que tengo aquí, y esta parte más breve es el Nuevo Testamento. Breve, pero, repito, para nosotros la parte más importante. Hablemos del Antiguo, muy brevemente. No podemos entrar aquí mucho en detalle, pero tener esta idea general de las distintas secciones, de los distintos bloques que tiene, por decirlo así, nos puede ayudar a cuando nos hablan de un libro o de otro, empezar a ubicar, ¿no? Es como tener un mapa y decir, bueno, ¿dónde estoy en el camino? ¿Dónde hay montañas? ¿Dónde hay valles? ¿Dónde hay un mar? ¿Dónde hay lagos? Bueno, ¿qué hay en la Biblia? En el mapa de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿qué hay? Primero, importantísimo, el Pentateuco. Es lo primero que uno encuentra en la Biblia. 5 libros, que son, para el pueblo de Israel, fundamentales, y es el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Tener clara que hay este primer bloque, que es el Pentateuco, del cual otro día, en otra ocasión, en otra charla, podríamos dedicarnos solo a él, pero donde está la esencia de la experiencia del pueblo de Israel. El libro del Génesis, con la historia de los patriarcas, y evidentemente en el Éxodo y los Números, la historia fundacional del camino de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la libertad de la tierra prometida que Dios en el Génesis había prometido a Abraham y a sus descendientes. La historia de los patriarcas y después la historia de Moisés y del pueblo, resumidas en Éxodo y en Números, y después la ley del pueblo en Levítico y Deuteronomio, son esta base fundamental de la escritura hebrea. Después tenemos lo que llamamos los libros históricos y narrativos. Solo los nombro, para que vean que son muchos, algunos os pueden sonar más, otros podemos apenas no saber nada de ellos, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, Primer y Segundo Samuel, Primer y Segundo Reyes, Primer y Segundo Libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primero y Segundo Macabeos. Son libros que comprenden una gran extensión temporal y son libros de muchos estilos distintos, pero que tienen en común que tratan de descubrir y de discernir la presencia de Dios en la historia del pueblo de Israel a través del tiempo y a través de los acontecimientos que les iban ocurriendo. Por eso hablamos de narrativos o históricos. Después hay un grupito de libros más reducido, sumamente interesantes, en el Antiguo Testamento estamos todavía, que son lo que llamamos libros sapienciales y poéticos. Ya no son una historia o una reflexión sobre unos hechos históricos y cómo Dios estuvo presente en ellos, sino que son unos escritos reflexivos sobre la espiritualidad del pueblo de Israel y que nos llevan a considerar la moral, el comportamiento de la persona creyente, qué hacer ante las dificultades, cómo sobrellevar las dificultades de la vida, dónde está el Espíritu de Dios que nos impulsa a buscar la verdad en el mundo, ¿no? Esos libros sapienciales que a mucha gente le gustan mucho y que tienen un tono muy poético, son fundamentales dentro de la Escritura y son los siguientes: Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que se llama también Coeleth, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácide. Claro, ahí por ejemplo acabamos de mencionar los Salmos. Son poesías que durante tiempo se atribuyen a David, pero no las escribió David, sino que muchos autores durante tiempo usaron el lenguaje poético para expresar la vida de fe. Entonces aquí no hay que buscar acontecimientos, hechos, aventuras y desventuras como en los libros históricos o incluso como en la parte del Pentateuco. Tampoco hay que buscar leyes escritas como encontraremos en el Levítico o encontrábamos en el Levítico y en el Deuteronomio y en parte del Pentateuco. Aquí estamos hablando de poesía, estamos hablando de una reflexión de la persona de fe que con el lenguaje poético se adentra en lo más profundo de lo que significa
ser o no ser creyentes, ¿no? Les recomendaría muchísimo leer los libros sapienciales, a veces son más agradables de leer que algunos de los anteriores, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado con los salmos? ¿Quién no ha disfrutado con el Cantar de los Cantares, que es un canto al amor humano y a través de él también al amor de Dios? ¿Quién no se ha sentido interpelado con la fuerza tremenda del libro de Job, aquel hombre que intenta mantener la fe en medio de tantísimas dificultades? Coeleth, el Eclesiastés, es un libro extraordinario, muy, muy profundo. Es realmente los libros sapienciales una sección también importantísima de la Escritura. Y después tenemos los libros proféticos, los profetas. Les leo los nombres, nos suenan mucho a todos, la mayoría son los escritos de personajes y de sus discípulos que el pueblo consideró profetas, que hablaron, escribieron, predicaron a lo largo de mucho tiempo, intentando interpretar la voluntad de Dios para el pueblo, ¿no? Con unos elementos comunes que en otra charla, de hecho hemos dado algunas, podríamos dar una charla sobre la literatura profética. Hoy estamos solo haciendo esta visión absolutamente general, absolutamente por arriba, podríamos decir superficial, pero para orientarnos dentro de la Biblia, ¿no? Los libros proféticos están Isaías, Jeremías, que son dos de los grandes profetas por contenido, por profundidad y por extensión. Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel, que junto con Isaías y Jeremías consideramos los profetas mayores, y mayores por el tema del tamaño de su obra. Oseas, Joel, Amós, un libro extraordinario en que se denuncia la injusticia de los ricos en contra de los pobres. Abdías, Jonás, que es más bien una fábula. Jonás no es un personaje histórico, pero es una fábula también sobre el espíritu profético de ir a predicar incluso en contra de nuestra voluntad. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso es el Antiguo Testamento. Acabo de hacer una auténtica barbaridad, que es en 15 minutos intentar resumir el contenido del Antiguo Testamento. Eso cualquier estudioso de la Biblia diría que es poco menos que una barrabasada. Pero era como para orientarnos. Es decir, a ver, cuando yo abro el Antiguo Testamento, ¿dónde estoy? Si estoy en el primer libro de Samuel, ¿dónde estoy? Si leo el Salmo 23, ¿dónde estoy? Si leo algo del profeta Isaías, ¿dónde estoy? Es como tener estas ideas de estas secciones grandes, ¿no? Pentateuco, libros históricos y narrativos, libros sapienciales o poéticos y libros proféticos. Y luego entramos, obviamente, en el Nuevo Testamento, dentro del cual muchos, como cristianos, nos sentimos a veces más cómodos, manejamos mejor el contenido. Nuevo Testamento, 27 escritos, escritos ya después de Jesús por sus discípulos, para nosotros la parte más importante de la Biblia, sin menospreciar el Antiguo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento, obviamente, no todo tampoco tiene la misma importancia, ¿no? Este criterio, después lo repasaremos de nuevo, es muy importante. No todo en la Biblia tiene el mismo valor, siendo todo palabra inspirada. Entonces, dentro del Nuevo Testamento, todos lo sabemos, lo fundamental o los escritos más importantes son los 4 evangelios, los 4 relatos de fe de los 4 evangelistas explicándonos la vida de Jesús y sus enseñanzas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son este centro para nosotros importantísimo de la Biblia, corazón de la Biblia. Los 4 evangelios, primero se escribió el de Marcos, aunque sea el segundo que está publicado en las Biblias, Mateo, Lucas, esos 3 son los que llamamos sinópticos, y después el evangelio de Juan, que tiene una estructura y un plan literario diferente, que por eso no llamamos dentro de los sinópticos. Los sinópticos quiere decir que los podríamos poner uno al lado del otro, Marcos, Mateo y Lucas, y aún con sus diferencias, ver muchas similitudes en cómo el relato se va desarrollando. Juan es un evangelio que tiene otro plan, por eso no es de los sinópticos. Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estos días de Pascua vamos leyendo en las misas, en las Eucaristías, en la primera lectura, escrito por San Lucas.
el mismo autor del Evangelio de Lucas, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan, que solo escribieron su Evangelio. Lucas escribe el Evangelio y le adjunta el libro de los Hechos, en que intenta explicar cómo el Espíritu siguió guiando y orientando a la comunidad cristiana después de la resurrección de Jesús. Después de los Evangelios y de los Hechos, lo que tenemos es una colección de cartas, un estilo completamente diferente, cartas de los primeros cristianos que se escribían entre ellos y que se conservaron. Dentro de las cartas, obviamente, tienen un peso muy importante las cartas de Pablo de Tarso, las cartas de San Pablo, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón. Otro día también, si seguimos en cuarentena, podríamos dar una charla exclusivamente dirigida hablando de las cartas de Pablo. Ya, pues, como escucharemos reacciones a esta plática que estamos dando, podremos ver si un día hablamos, pues hacemos, como les decía antes, una charla sobre los libros proféticos, otra sobre las cartas de Pablo, otra sobre los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Después hay una carta bastante extensa en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Hebreos, que hace muchos años se atribuía a Pablo. Hoy ya sabemos que no la escribió San Pablo, no sabemos su autor, una carta muy importante también, en que también se nos habla de en qué consiste el sacerdocio de Jesús. Es una carta importante que también un día podríamos extendernos más en ella. Y luego están lo que llamamos las cartas católicas, de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y la carta a Judas. Y después el libro del Apocalipsis, libro distinto a todos los demás, que se ha atribuido, la tradición lo atribuye a San Juan, un libro que lo que pretende es dar confianza a la comunidad en un momento de persecución. Y decir, sí, las cosas pueden parecer tremendas y puede parecer que no hay esperanza, puede parecer que estamos realmente ante una calamidad tremenda de persecución de la comunidad, pero tranquilos que al final el bien y el amor de Dios se imponen y ganan la batalla, por decirlo así, que hay en el cosmos entre el bien y el mal, ¿no? Es un libro sumamente hermoso, poético, interesante, aunque difícil, el libro del Apocalipsis. Yo voy prometiendo cosas, pero también otra charla podríamos hacer algún día hablando del Apocalipsis como tal. Bien, con esta visión desde arriba, completamente superficial, espero que nos hayamos orientado un poco de qué hay en la Biblia, cuál es el contenido, ¿no? Y digamos ahora, para terminar, 5 minutos, algunas pistas que no siempre hemos tenido claras y que nos pueden ayudar a leer todo este contenido que acabamos de explicar, que acabamos de mencionar, no de explicar, ¿no? ¿Cómo leer la Biblia? No ya cómo manejarla, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, saber que hay estos libros que tienen sus abreviaturas. En las primeras páginas de cualquier Biblia siempre hay una lista de en qué página está cada libro. Uno ve la abreviación y si uno ve que pone ahí, pues como os digo, uno sabe que es el libro de Jeremías y uno busca el capítulo, el versículo que desea o del que le han hablado o que desea buscar, ¿no? Este texto, ¿cómo leerlo? 2 preguntas que nos tendríamos que hacer siempre ante un pasaje bíblico. ¿Qué nos dice el texto? Primera. ¿Y qué nos dice el texto hoy? Segunda. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué quería decir el Señor que lo escribió? En su contexto. ¿De qué hablaba? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué intentaba comunicar? ¿Qué nos dice el texto como tal? Pero como la Biblia es palabra de Dios, es lenguaje inspirado, es texto inspirado, nosotros creemos por fe que sigue hablándonos hoy, que aquello que le pasaba a Isaías, que escribió en un contexto histórico y cultural completamente diferente al nuestro, sin embargo contiene una sabiduría que nos sigue hablando hoy, que sigue siendo relevante, que sigue interpelándonos hoy. Y mucho más, obviamente, los evangelios, también escritos en un contexto absolutamente distinto del nuestro, pero que uno lee un pasaje y una enseñanza de Jesús y dice, uy, ¿esto qué me dice a mí? Hoy, aquí, a mí.
que al igual es distinto de lo que me dijo hace 10 años o que me dirá si leo el mismo pasaje dentro de 10 años, porque mi vida va cambiando, pero el Evangelio va hablando, la Escritura nos va hablando, ¿no? Entonces, estas dos pistas, ahí se las dejo para que las usemos siempre, las tengamos siempre muy presentes. Yo leo un pasaje de la Biblia y me pregunto, ¿qué dice el texto? ¿Qué quería decir el autor? Y después me hago la segunda pregunta, ¿qué me dice el texto a mí hoy? Tiene que haber un diálogo entre el autor bíblico y la circunstancia presente del lector, ¿no? Después de estas preguntas, ¿no? Segundo dato que deberíamos tener siempre presentes, y le hemos hecho referencia a él hace unos minutos. No todo en la Biblia tiene la misma importancia. Eso a veces la gente le provoca muchos problemas y conflictos, el encontrarse con un verso perdido del libro de las Crónicas y decir, bueno, esto es muy... A ver, mi vida de fe no puede girar alrededor de un verso perdido del libro de las Crónicas, aunque esté en la Biblia, porque para mí, como persona de fe, seguidora de Jesús, es mucho más importante un pasaje del Evangelio, las bienaventuranzas, la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano o el Padre Nuestro. Entonces, tenemos que tener como este olfato que uno va desarrollando, eso no se le enseña, no te lo enseñan. Tú lo vas desarrollando a través de una vida de familiarizarte y manejar y leer mucho la Escritura. Vas viendo que hay pasajes, evidentemente, repito, del Nuevo Testamento, pero incluso dentro del Antiguo, un pasaje de Isaías fundamental puede ser mucho más impactante o relevante para ti que una ley del Levítico que no aplica para nosotros, que pertenece a una cultura distinta y que no tiene nada que ver con nuestra vida. Entonces, aunque es toda la Escritura lenguaje inspirado, no toda la Escritura tiene el mismo valor. Para nosotros el criterio fundamental, obviamente, es que el Antiguo Testamento tenemos que leerlo a la luz del Nuevo. Y el Nuevo Testamento tenemos que leerlo a la luz de los Evangelios. En la Biblia hay géneros literarios. Esta es una afirmación clara y uno tiene que irlos aprendiendo a leer, ¿no? No es lo mismo leer un salmo, que es una poesía, que leer un pasaje de la carta de San Pablo a Filemón, que es una carta que Pablo escribió a un señor que se llamaba Filemón para pedir que un esclavo que se llamaba Onésimo, que se había escapado de su casa, lo acogiera y no lo castigara y lo recibiera como un hermano. Lo segundo es una carta, el género literario epistolar. San Pablo escribe una carta, querido Filemón, te cuento eso, adiós, espero que estés muy bien. Mientras que el Salmo 42 es un salmo, es una poesía. Entonces, saber que hay géneros literarios y que cada género literario requiere de nosotros una disposición mental peculiar, singular, es muy importante. Yo no puedo leer una carta como si fuera poesía, yo no puedo leer una carta como si fuera el Evangelio, yo no puedo leer el Evangelio como si fuera un salmo. Saber los géneros literarios. Y para terminar, 3 pistas, 3 criterios de cómo leer la Biblia. Hay que leer la Biblia siempre en clave cristiana, es decir, del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Cómo las enseñanzas y la vida de Jesús iluminan para mí las historias de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y cualquier historia del Antiguo Testamento. Leer la Biblia siempre en clave cristiana. Segundo, leer la Biblia siempre en clave eclesial y comunitaria. La Biblia es un texto que me interpela a mí como persona, pero que me llama a verme a mí como miembro de un pueblo de Dios que camina en tanto que pueblo hacia este Dios, en tanto que iglesia, ¿no? En la Biblia de pronto nos perdemos un poco si la leemos de una forma demasiado individualista. ¿Qué me dice a mí solo? No, ¿qué me dice a mí en tanto que yo soy parte de una sociedad, de un pueblo, de una iglesia, ¿no? En clave cristiana, leerla siempre, en clave eclesial comunitaria
y finalmente en clave de liberación o salvación. Al final, la Biblia es la historia de la salvación, de un Dios que quiere sacarnos de la angustia, de la tristeza, de la pobreza, de la opresión, de la incertidumbre, de la desconfianza, del miedo, y que nos quiere liberar, nos quiere dar una vida en plenitud, como dirá San Juan, he venido a que tengan vida y vida en plenitud, ¿no? Entonces, cualquier pasaje de la Biblia, de alguna manera, especialmente de nuevo de los Evangelios, de alguna manera yo tengo que hacerme la pregunta de qué modo me está liberando y de qué me está liberando, ¿no? De qué complejos, de qué angustias, de qué miedos, de qué temores me está liberando, ¿no? Lo que no puede ser es que yo lea la Biblia y la Biblia se convierta en algo que me oprima, que porque está escrito en la Biblia tal o cual cosa, ahora mi vida de pronto empeora, de pronto me siento más encadenado de lo que estaba antes. Eso sería una lectura perversa y equivocada de la Escritura, ¿no? Entonces, repitamos, Biblia, leerla siempre, toda, de principio a fin, en clave cristiana, leerla siempre en clave eclesial o comunitaria, leerla siempre en clave de liberación o de salvación, ¿no? Entonces, hemos hecho esta brevísima introducción, como les digo, un poco salvaje casi, no está bien en tan poco tiempo hablar de tantas cosas, pero ojalá sirva como una forma de que nos apetezca conocer más de la Biblia, ¿no? Y como les digo, ojalá sirva para orientarnos, es decir, bueno, esta charlita tan breve me sirve para ir un poco menos perdida o un poco menos perdido cuando abro la Biblia, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte estoy? ¿Qué texto es el que estoy leyendo? ¿Qué género literario es? ¿Y qué claves tengo para poderlo empezar a entender? Estas claves de preguntarme qué dice el texto bíblico, qué me dice a mí hoy, cómo lo leo en clave cristiana, en clave comunitaria, en clave de liberación. Como les digo, si seguimos en el confinamiento, que parece que lamentablemente tenemos que seguir así un tiempo más, podremos ofrecer desde aquí, desde la parroquia, ya algunas charlas mucho más pormenorizadas, de, por ejemplo, como les decía, una charla sobre los libros proféticos, otras sobre las cartas de Pablo, otras sobre el Apocalipsis, otras sobre los Hechos, y así vamos dando un poco de formación a todos. Ojalá que la Biblia sea una buena compañera en este tiempo de enclaustramiento, en este tiempo de confinamiento para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Muchísimas gracias.